Agarré el volante de mi camión con fuerza mientras corría por el camino desolado. La noche se extendía ante mí como un abismo sin fin. Era una ruta que había conducido innumerables veces antes, pero esta noche algo se sentía diferente. El aire estaba cargado de una quietud espeluznante y una sensación de aprensión se instaló en lo profundo de mí. Mientras navegaba por la sinuosa carretera, el brillo parpadeante de mis faros iluminaba los rincones oscuros del camino, revelando sombras que parecían bailar y retorcerse en la visión periférica. Mi corazón se aceleró cuando vislumbré figuras sobrenaturales entrando y saliendo de la oscuridad, sus ojos brillando con un resplandor malévolo. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de que me perseguían. Cada instinto dentro de mí gritaba para correr, para escapar del horror inminente que me perseguía. Miré por encima del hombro y una oleada de terror se apoderó de mi corazón. El aire estaba viciado, cargado con el peso de los secretos olvidados. Fue un respiro temporal, un santuario fugaz frente a la muerte inminente. Con cada momento que pasaba, podía sentir su presencia acercándose, su energía oscura impregnando el aire a mi alrededor. Su espeluznante silencio solo sirvió para intensificar el terror que se apoderó de mi alma. No podía distinguir qué eran estas criaturas, pero su presencia era innegable. Se movían con una velocidad antinatural, sus formas cambiaban y se distorsionaban mientras me perseguían, su hambre era evidente en su incesante persecución. Cada fibra de mi ser gritaba por supervivencia, empujándome más allá de los límites de mi ser físico. Pisé el pedal a fondo, mi camión rugiendo mientras trataba de dejar atrás a mis perseguidores. El motor luchó contra la tensión, pero las criaturas mantuvieron el ritmo, sus desconcertantes gruñidos resonaron en la noche. Parecían estar jugando conmigo, deleitándose con mi miedo y desesperación. En un intento desesperado por perderlos, tomé un giro brusco en un camino lateral, con la esperanza de sacarlos de mi camino. El espeluznante silencio que siguió hizo que mi piel se erizara. ¿Había logrado escapar? ¿O simplemente estaban esperando su momento, esperando el momento perfecto para atacar? Mi pregunta fue respondida cuando vi sus ojos brillantes en mi espejo retrovisor. Todavía estaban allí, inflexibles en su persecución. El pánico brotó dentro de mí, pero sabía que tenía que seguir adelante para encontrar una manera de sobrevivir a esta prueba de pesadilla. Mientras continuaba por el camino oscuro, un rayo de esperanza parpadeó en la distancia, una pequeña estación de servicio, sus luces de neón atravesaban la oscuridad como un faro de seguridad. Corrí hacia él, rezando para que su santuario me ofreciera un respiro de las implacables criaturas que me perseguían. La gasolinera se alzaba ante ellos, su forma familiar proporcionaba una sensación de alivio. Entré en el estacionamiento, el sonido de mis llantas chirriando rompiendo el silencio. Las espeluznantes figuras que me habían estado persiguiendo se detuvieron con un chirrido, su presencia amenazadora se congeló en su lugar. Salté de mi camioneta, mi corazón latía con fuerza, y corrí dentro de la estación de servicio, cerrando la puerta detrás de mí. La tienda estaba vacía, pero las luces fluorescentes parpadeantes arrojaban un brillo espeluznante sobre los estantes llenos de bocadillos y bebidas. Me acerqué al mostrador del cajero, buscando desesperadamente cualquier señal de vida. Pero para mi horror, encontré una sola nota, garabateada apresuradamente: cuidado con los cazadores de carreteras. Siempre están mirando. Mantente en la luz. Se me heló la sangre cuando me di cuenta de la magnitud del peligro en el que me encontraba. Estas criaturas no estaban sujetas a las reglas de nuestro mundo. Eran cazadores sobrenaturales, acechando en las sombras, esperando presas desprevenidas en las carreteras desoladas. Con nueva determinación, agarré una linterna del estante y regresé a mi camioneta. Sabía que mientras permaneciera en la luz, no podrían tocarme. La linterna se convirtió en mi salvavidas, iluminando el camino por delante mientras conducía, manteniendo a raya a las criaturas. La persecución continuó, las criaturas acechaban más allá de los bordes del camino iluminado.
pero seguí adelante, sabiendo que mi única oportunidad de sobrevivir era seguir moviéndome, permanecer en la luz. Pasaron las horas y los primeros rayos del alba asomaban por el horizonte. Con cada milla que pasaba, las criaturas se volvían más escurridizas, su presencia se desvanecía hasta que no eran más que un recuerdo lejano. Finalmente, llegué al destino de entrega, mi corazón latía con una mezcla de alivio y cansancio. Los cazadores sobrenaturales habían quedado atrás, su dominio confinado a la oscuridad de las carreteras. Cuando salí de mi camioneta, supe que ese encuentro de pesadilla me había cambiado para siempre. Las carreteras ya no eran solo rutas para mí, eran caminos traicioneros perseguidos por depredadores sobrenaturales. Y aunque había sobrevivido, el recuerdo de esos ojos brillantes siempre me perseguiría en mis pesadillas. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Agarré el volante con fuerza cuando nuestro auto se salió de la carretera principal. Las llantas levantaron grava mientras nos dirigíamos hacia la parada de descanso abandonada. La lluvia golpeaba contra el parabrisas, proyectando una sombra espeluznante sobre el paisaje desolado. Mis amigos, Sarah, Mark y Emily, intercambiaron miradas emocionadas, su anticipación palpable en el aire. Habíamos escuchado rumores sobre el pasado embrujado de la parada de descanso, historias de espíritus inquietos y fenómenos inexplicables que habían atormentado a cualquiera lo suficientemente tonto como para aventurarse allí después del anochecer. Pero éramos buscadores de emociones, atraídos por los misterios que yacían ocultos en la oscuridad. Con la adrenalina corriendo por nuestras venas, habíamos tomado la decisión unánime de explorar esta reliquia abandonada. Mientras nos deteníamos en el edificio decrépito, las luces parpadeantes sobre la entrada enviaron un escalofrío por mi espalda. La parada de descanso se erige como un monumento olvidado al pasado, sus ventanas rotas y paredes desmoronadas son testigos de años de abandono. Salimos del auto, nuestros pasos resonando ominosamente en el silencio. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior mohoso, iluminado solo por el tenue resplandor de nuestras linternas. El aire estaba cargado de una quietud opresiva mientras avanzábamos con cautela por los pasillos. Las paredes cubiertas de grafiti contaban historias de visitantes anteriores, sus mensajes se desvanecieron con el tiempo. Cada paso parecía resonar con una sensación de presentimiento. Nos aventuramos más adentro de la parada de descanso, con los nervios de punta, nuestros sentidos agudizados. Una sensación de inquietud se apoderó de nosotros, como si ojos invisibles observaran todos nuestros movimientos. Las sombras bailaban a lo largo de las paredes, distorsionándose en formas grotescas que parecían moverse y susurrar en el rincón de nuestra visión. Cuando entramos en una habitación con poca luz, un escalofrío me recorrió la espalda. Las paredes estaban adornadas con fotografías descoloridas, momentos congelados capturados en el tiempo. Los rostros nos devolvieron la mirada, sus expresiones llenas de angustia y desesperación. Sentí que me invadía una ola de tristeza, como si el dolor de esas almas capturadas se filtrara en mi propio ser. De repente, el aire se volvió helado y un gemido bajo e incorpóreo resonó en la habitación. Intercambiamos miradas aterrorizadas y nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Los espíritus de los inquietos se despertaron y anhelaban nuestra presencia. Una ráfaga de viento apagó nuestras linternas, sumergiéndonos en la oscuridad total. El pánico se apoderó de nuestros corazones mientras buscábamos a tientas las manos del otro, tratando desesperadamente de encontrar una salida. Pero los espíritus, vengativos e implacables, nos habían atrapado dentro de su reino malévolo. Los susurros llenaron el aire, sus voces fusionándose en una cacofonía de tormento y desesperación. Frías ráfagas de viento soplaron a través de la habitación, trayendo consigo los ecos de gritos lejanos y súplicas angustiosas. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor, atrapándonos en un laberinto de pesadilla. Con voces temblorosas, llamamos a los espíritus, suplicando clemencia, pidiendo liberación.
Pero nuestras súplicas cayeron en oídos sordos a medida que su presencia se hizo más fuerte. Se burlaron de nosotros con sus formas espectrales, sus figuras etéreas parpadeando dentro y fuera de la existencia. Pasaron las horas, cada momento arrastrándose como una eternidad. Nuestros cuerpos y espíritus se debilitaron bajo el implacable asalto. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, un rayo de luz apareció al final de un pasillo. Nos hizo señas, prometiéndonos una salida de esta pesadilla. Reuniendo los últimos restos de nuestra fuerza, corrimos hacia la luz, empujando a las entidades malévolas que nos arañaban la espalda. Cuando atravesamos la salida, el peso de los espíritus se disipó y el resto se desvaneció detrás de nosotros. Nos desplomamos en el suelo empapado por la lluvia, sin aliento, nuestros cuerpos temblando de agotamiento. La noche nos había pasado factura, dejándonos cambiados para siempre. Prometimos nunca volver a hablar de esa noche, pero el recuerdo nos perseguiría, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba justo debajo de la superficie. Y así, queridos lectores, presten atención a mi advertencia. Es mejor dejar algunos lugares intactos, porque hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que es mejor no tocar. Los espíritus que moran en las sombras tienen hambre de nuestras almas, y una vez que han probado nuestro miedo, nunca nos dejarán ir. Miré por mi espejo retrovisor. Los faros de mi auto atravesaban la oscuridad de la carretera desierta. La lluvia golpeaba contra el parabrisas, oscureciendo mi vista y añadiendo a la atmósfera espeluznante que me envolvía. Había estado conduciendo durante horas, la monotonía rota solo por el sonido de la lluvia y el trueno ocasional retumbando en la distancia. Mientras navegaba por el sinuoso camino, una figura emergió de la oscuridad por delante. Un autoestopista, empapado de pies a cabeza, estaba parado al lado de la carretera, con el pulgar extendido. Dudé por un momento, pero algo en la situación se sentía mal. En contra de mi buen juicio, me detuve. El autoestopista subió al asiento del pasajero, el agua goteaba en el piso de mi auto. Tenía una mirada salvaje en sus ojos y su voz transmitía una sensación de urgencia mientras hablaba. «Tienes que escucharme», dijo, con la voz temblorosa. «Sé lo que va a pasar». La curiosidad se mezcló con la cautela cuando le pedí que explicara. Afirmó poseer la capacidad de prever accidentes antes de que ocurrieran. Me habló de un terrible accidente que ocurriría más adelante y que se cobraría varias vidas si no interviniéramos. Mi corazón se aceleró mientras contemplaba sus palabras. ¿Podría realmente confiar en este extraño? ¿Era una especie de individuo trastornado que buscaba manipularme? Pero había una sinceridad en sus ojos que no podía ignorar. Con una mezcla de miedo y determinación, decidí dar un salto de fe. Continué manejando, siguiendo sus instrucciones mientras me guiaba a través de una serie de carreteras secundarias. La lluvia siguió cayendo, creando una atmósfera casi claustrofóbica dentro del auto. De repente, el autoestopista señaló hacia adelante. «Está aquí», susurró. Entrecerré los ojos a través del parabrisas salpicado por la lluvia y mi corazón se hundió. Un automóvil se salió de la carretera, chocó contra un árbol y estalló en llamas. La escena era un cuadro horrible de destrucción y los gritos de ayuda atravesaron la tormenta. Sin dudarlo, me detuve y corrí hacia el auto destrozado. El autoestopista me seguía de cerca. Juntos, logramos abrir la puerta atascada y sacar a los ocupantes heridos a un lugar seguro, momentos antes de que las llamas envolvieran el vehículo. Mientras recuperamos el aliento, me volví hacia el autoestopista, la gratitud y las preguntas se arremolinaban dentro de mí. Pero se había ido, se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, aturdido, inseguro de lo que acababa de ocurrir. Los días se convirtieron en semanas y el recuerdo de ese fatídico encuentro se quedó conmigo. Busqué respuestas, ahondando en el reino de lo sobrenatural, desesperada por comprender los eventos que se habían desarrollado. Pero ninguna explicación podía satisfacer mi mente inquieta. La vida volvió a una apariencia de normalidad,
pero el encuentro me persiguió. No podía quitarme la sensación de que el autoestopista había sabido más de lo que había dejado entrever, de que nuestro encuentro tenía un propósito mayor. Pasaron los meses y comencé a notar cambios sutiles en mi vida. Pequeños momentos de coincidencia que parecían desafiar toda explicación. Una sensación de estar en el lugar correcto en el momento correcto, evitando el peligro por meros momentos. ¿Había alterado el autoestopista mi destino? ¿Había desbloqueado algún poder oculto dentro de mí? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Ahora, mientras conduzco por las carreteras empapadas de lluvia, un sentido de responsabilidad pesa sobre mí. Mantengo los ojos abiertos, en muchas ocasiones atentos a las señales de peligro inminente. Y si alguna vez encuentro otra alma perdida al costado del camino, ofreciendo advertencias del futuro, escucharé, porque ahora sé que algún conocimiento nace de las profundidades de lo desconocido y, a veces, es nuestro deber actuar sobre eso. Entonces, compañeros de viaje, sean cautelosos mientras viajan durante la noche. En contadas ocasiones sabes quién puede cruzarse en tu camino o qué secretos pueden llevar. Confíe en sus instintos, pero también esté abierto a la posibilidad de que lo inimaginable esté más cerca de lo que piensa. Salí del coche, estirando las piernas después de horas de conducción. El letrero de neón del motel parpadeó siniestramente, proyectando un brillo espeluznante en el tramo desolado de la carretera. El cansancio se apoderaba de nosotros y la vista del motel prometía el descanso que tanto necesitaba mi familia. Entramos en la zona de recepción y la puerta se abrió con un chirrido, como si no quisiera darnos la bienvenida. El aire en el interior era pesado y mohoso, lleno de un silencio inquietante. Un anciano con ojos hundidos estaba detrás del mostrador, su sonrisa demasiado amplia y su comportamiento demasiado inquietante para su comodidad. «Bienvenido a las Penny's Motel», dijo con voz grave. «¿Le puedo ayudar en algo?» Reservamos una habitación para pasar la noche y seguimos al hombre por un pasillo poco iluminado. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz floral descolorido, desconchado en los bordes, y la alfombra se sentía húmeda bajo nuestros zapatos. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero lo deseché como agotamiento. Cuando entramos en nuestra habitación, un olor a humedad asaltó nuestros sentidos. Los muebles estaban anticuados y gastados, creando una atmósfera de abandono. Traté de sacudirme la sensación, asegurándole a mi familia que era solo una parada temporal para pasar la noche. A medida que avanzaba la noche, extraños ruidos resonaron en el motel. Los pasos se arrastraban fuera de nuestra puerta, los susurros flotaban a través de las delgadas paredes y las puertas crujían al abrirse y cerrarse. Cada vez que miraba afuera, no había nadie a la vista. Sentí una inquietud creciente, como si nos estuvieran observando. Por la mañana, nos dirigimos al restaurante del motel para desayunar. Las mesas estaban cubiertas con manteles manchados y el olor a descomposición flotaba en el aire. El trastornado propietario, el señor Callavan, nos atendió con una sonrisa torcida, sus ojos brillando con algo siniestro. Durante nuestra estadía, el comportamiento del señor Callavan se volvió cada vez más extraño. Revoloteaba por nuestra habitación, espiando a través de la ventana y dejaba mensajes inquietantes en nuestra puerta. Nos sentimos atrapados, aislados en este motel de pesadilla. Una noche, mientras yacíamos en nuestras camas, se cortó la luz, sumergiendo el motel en la oscuridad. El pánico creció dentro de mí y busqué a tientas mi teléfono, desesperada por alguna fuente de luz. En el tenue resplandor, vi al señor Callavan acechando en el pasillo, con un cuchillo brillando en su mano. Con el corazón palpitante, desperté a mi familia, susurrando con urgencia que teníamos que escapar. Salimos de nuestra habitación, evitando las tablas del suelo que crujían. El motel estaba en silencio, excepto por el sonido de nuestros corazones acelerados. Justo cuando llegábamos a la salida, el señor Callavan apareció ante nosotros, con los ojos llenos de locura.
se abalanzó sobre nosotros empuñando el cuchillo, pero logramos esquivar su ataque. La adrenalina corrió por nuestras venas mientras nos defendíamos, dominándolo. Corrimos hacia nuestro auto, sin mirar atrás, y nos alejamos a toda velocidad de ese maldito motel. Cuando las luces lejanas del motel se desvanecieron detrás de nosotros, supimos que habíamos escapado de un destino demasiado terrible para imaginar. Eventualmente, llegamos a una comisaría, donde denunciamos los horrores que habíamos vivido. El señor Callavan fue detenido y el motel fue cerrado. Pero los recuerdos de esa noche aún nos persiguen, un recordatorio de la oscuridad que puede esconderse detrás de una fachada acogedora. Desde entonces, nuestros viajes por carretera han sido cautelosos y elegimos cuidadosamente nuestros alojamientos. Pero en el fondo, sabemos que la sombra de Tennessee Motel permanecerá para siempre, un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más desprevenidos. Entonces, si alguna vez se encuentra en un tramo desolado de la carretera y se topa con los Tennessee Motel, le imploro que siga conduciendo. Deje que el letrero de neón parpadeante sirva como advertencia, ya que debajo de su falso encanto se encuentra un propietario trastornado y sádico que se aprovecha de los viajeros desprevenidos, listo para desatar sus pesadillas más oscuras. Apreté con más fuerza el volante mientras mis faros atravesaban la densa niebla que envolvía la carretera solitaria. Era tarde en la noche y la lluvia había convertido el camino en un espeluznante reflejo de las tenues farolas. Mi corazón se aceleró con una mezcla de emoción e inquietud mientras navegaba por la ruta desconocida. La niebla se hizo más espesa, oscureciendo mi visión y dificultando ver más allá de unos pocos pies por delante. El pánico comenzó a crecer dentro de mí cuando me di cuenta de que había tomado un camino equivocado y ahora estaba completamente perdido en esta parte desolada del país. Mi teléfono no tenía señal, dejándome sin ningún medio de asistencia. Justo cuando empezaba a perder la esperanza, un tenue resplandor emergió de la niebla. Entrecerrando los ojos, vi el contorno de los edificios, un pequeño pueblo que apareció aparentemente de la nada. Una oleada de alivio me inundó mientras me acercaba a la ciudad, con la esperanza de poder encontrar direcciones o incluso un lugar para descansar. La ciudad parecía congelada en el tiempo, sus calles bordeadas de postes de luz anticuados y escaparates pintorescos. Pero había algo inquietante en su quietud. Ni una sola persona vagaba por las calles, y ni un solo sonido atravesaba el silencio. Era como si el tiempo se hubiera detenido, atrapando este lugar en un perpetuo estado de abandono. La curiosidad se apoderó de mí y, en contra de mi mejor juicio, estacioné mi auto y salí. El aire estaba pesado con una quietud espeluznante, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Caminé con cautela por el pueblo, mirando por las ventanas, pero los edificios estaban vacíos, sin signos de vida. A medida que me adentraba más en la ciudad, me invadió una sensación de aprensión. El silencio era opresivo y la niebla parecía espesarse a mi alrededor, cerrándose como un abrazo sofocante. No podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado, de que unos ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos. En la distancia, vi una luz parpadeante, un pequeño restaurante. La esperanza surgió dentro de mí y aceleré mi paso, mis pasos resonando en las calles vacías. Empujando la puerta chirriante, fui recibido por la vista de una habitación vacía, sus mesas cubiertas por una gruesa capa de polvo. Llamé, mi voz rebotó en las paredes, pero no hubo respuesta. El miedo me carcomió por dentro cuando me di la vuelta para irme, pero la puerta se cerró de golpe con un golpe ensordecedor. Mi corazón se aceleró mientras luchaba con el mango, el pánico crecía dentro de mí. De repente, el silencio fue roto por el sonido de una risa, una cacofonía de voces burlonas que parecían venir de todas direcciones. Me di la vuelta, buscando la fuente de la risa escalofriante, pero la habitación seguía vacía. Fue entonces cuando los vi, los residentes de este pueblo. Emergieron de las sombras, sus rostros demacrados se retorcieron en sonrisas grotescas. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo,
y sus movimientos eran bruscos y antinaturales. Tropecé hacia atrás, desesperada por escapar de sus manos. Pero el pueblo me tenía en sus garras, su apretón brumoso a mi alrededor. Me rodearon, su risa cada vez más fuerte y más siniestra, resonando en mis oídos. Con una última oleada de adrenalina, me liberé de su agarre, corriendo por la ciudad, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La niebla parecía consumirlo todo, tragándose al pueblo ya sus malévolos residentes como si nunca hubieran existido. Encontré mi auto, empapado en sudor y temblando de miedo. Sin mirar atrás, me alejé a toda velocidad, el recuerdo de ese pueblo maldito grabado para siempre en mi mente. Entonces supe que había encontrado algo más allá del entendimiento humano, algo que acechaba en las sombras, esperando a que los viajeros desprevenidos tropezaran con sus oscuros secretos. Entonces, querido lector, preste atención a mi advertencia. Si te encuentras perdido en una noche de niebla y te topas con un pueblo abandonado a lo largo de la carretera, da la vuelta y nunca mires atrás. Porque hay lugares en este mundo que es mejor dejar sin descubrir, y los residentes que habitan en ellos no son lo que parecen ser.